La economía española ha crecido un 16,7% en el tercer trimestre del año 2020, el mayor crecimiento de su historia y, por tanto, para muchos algo totalmente inesperado. Y si bien es verdad que la tasa de crecimiento ha sorprendido por su intensidad, entra dentro de lo que cabía esperar que la economía española experimentara un muy fuerte crecimiento económico en este tercer trimestre del año. Insisto, ha sido mayor de lo esperado, se esperaba entre un 10 y un 15% de crecimiento y finalmente ha rozado el 17%, por tanto mejor de lo esperado, pero en todo caso en la dirección esperada. Pero ¿por qué se ha producido esto? ¿Cómo es posible que hayamos crecido tanto en el tercer trimestre del año después de habernos hundido tanto en los trimestres anteriores? Pues bien, crecemos tanto en gran medida porque nos hundimos mucho con anterioridad. De entrada, entendamos cómo se calculan estos porcentajes de variación del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, el PIB, lo que mide es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo de tiempo dentro de una economía. Por ejemplo, imaginemos que en el primer trimestre del año una economía produce 100 ordenadores. En el segundo trimestre del año, como consecuencia de la pandemia, se paraliza la mitad de la economía y esa economía únicamente produce 50 ordenadores. Ha pasado de producir 100 a producir 50. En este caso tendríamos que la caída del PIB intertrimestral del primer al segundo trimestre ha sido del 50%. Sin embargo, si en el tercer trimestre la economía vuelve a operar por debajo de lo que operaba en el primer trimestre, pero apreciablemente por encima de lo que sucedía en el segundo, es decir, si se reabre en parte la economía y ya no volvemos a producir 50 ordenadores, sino que producimos 80, fijémonos que sigue habiendo una caída acumulada del 20%, producíamos 100 a principios de año, estamos produciendo 80 en el tercer trimestre, pero entre el segundo, 50, y el tercero, 80, se ha producido un aumento del PIB, un crecimiento del PIB del 60%. Por consiguiente, no nos dejemos confundir o engañar por las estadísticas. Las estadísticas del PIB siguen reflejando una caída muy considerable desde el comienzo de la pandemia hasta el momento de nuestra economía, de nuestra actividad económica. La caída acumulada desde principios de año, desde el último trimestre del año pasado a la actualidad, es de más del 9% del PIB. La mayor caída de toda nuestra historia. En términos interanuales, si comparamos el tercer trimestre de 2020 con el tercer trimestre de 2019, seguimos produciendo un 8,7% menos de lo que producíamos hace un año. Por tanto, estamos todavía ante una magnitud, ante una caída muy considerable. Pero en el tercer trimestre, como se ha reabierto la economía y como además durante gran parte de este trimestre la pandemia ha estado más o menos bajo control y se ha permitido, salvo en la última etapa del año, retornar a la mayoría de actividades que desarrollábamos antes de la pandemia, salvo, y ahora exploraré este crucial punto, salvo en actividades de, digámoslo así, consumo y producción social, pues hemos regresado a cifras de producción similares a las previas de la pandemia en aquellos sectores donde, insisto, se ha podido volver a la normalidad. Y si regresamos a cifras de producción similares a las previas a la pandemia en aquellos sectores donde se ha podido regresar a la normalidad, entonces es plenamente comprensible que el PIB aumente, que en nuestro ejemplo anterior pasemos de producir 100 ordenadores a producir 50, a producir 80 y por tanto registremos un incremento histórico de 50 a 80, un 60% de aumento del PIB durante este tercer trimestre. En el caso de España, como digo, ha sido del 16,7%. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente interesante y preocupante, esta recuperación de la actividad en el tercer trimestre del año ha ido por barrios. No es que toda la economía se haya hundido en el segundo trimestre del año y a su vez se haya recuperado proporcionalmente en el tercer trimestre del año. No, lo que observamos en el conjunto de la economía española es que hay sectores donde la actividad ya se ha recuperado plenamente, incluso hay sectores que están mejor de lo que estaban antes de empezar la pandemia,
y en cambio hay otros sectores que continúan absolutamente hundidos. En este gráfico observamos cuál ha sido la tasa de variación interanual, comparando la actividad, la producción, el valor añadido generado por diversos sectores en el tercer trimestre de este año, de este 2020, con el mismo trimestre del año anterior, antes de la pandemia. Y lo que observamos es que hay tres grandes sectores económicos en España que están mejor que antes de la pandemia. En concreto, las actividades financieras y los seguros crecen a lo largo de este año en un 6%, la agricultura, que ha crecido un 5%, y, como no, la administración pública, los servicios educativos y sanitarios, que crecen prácticamente un 2%. Por tanto, esta parte de la economía española se expande. Luego hay otra parte de la economía española que se contrae, pero menos que la media. En concreto, la industria, que se contrae aproximadamente un 3%, 3,5%. Por tanto, no estamos ante un gran desplome de la actividad industrial comparando este trimestre con el mismo del año anterior. El sector de información y comunicaciones, que también cae algo por debajo de la media interanual, que es del 8,7%, el conjunto de la economía ha caído un 8,7%. Luego tenemos dos sectores que caen aproximadamente lo que la media o algo más, un poco más que la media, que es el sector de la construcción, donde probablemente haya todavía cierto margen para mejorar, y el sector de actividades profesionales, los autónomos, que en muchos casos se han quedado paralizados. Y luego nos encontramos, y este es el gran drama de la economía española, con un sector que claramente sigue desplomado, sigue hundido, sigue laminado, que experimenta un desplome interanual de más del 22%, es decir, mientras el conjunto de la economía ha caído un 8,7%, incluso hay sectores que suben un 6, un 5, un 4, este sector cae desde el tercer trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020 más de un 22%. Es el sector de comercio, restauración y hostelería. Y desde luego, si extractáramos la parte del sector propiamente turístico, hostelería y restauración, y quitáramos el comercio, porque la actividad de muchos comercios también ha mejorado con respecto al año anterior, nos encontraríamos, solo en el caso de hostelería y restauración, con caídas claramente superiores a ese 22%. Por tanto, ese es el panorama de la economía española. Es un panorama que algunos economistas han descrito como recuperación en forma de K. ¿Por qué recuperación en forma de K? Pues porque algunos sectores crecen, el palo creciente de la K, y otros sectores se hunden o se mantienen hundidos, el palo decreciente de la K. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos una economía que en parte ha regresado, si queremos simplificar mucho, ¿no?, para entender la narrativa. Una parte importante de la economía española ha regresado ya en el tercer trimestre del año a sus niveles prepandemia o a unos niveles de actividad muy cercanos a sus niveles prepandemia, pero hay otra parte de la economía española que sigue absolutamente hundida, que sigue colapsada y cuyas perspectivas de recuperación no son nada positivas. Es como si una parte, pongamos el 15% de la economía española muere, y si muere el 15% de la economía española, opera sistemáticamente, por ejemplo, a un 50% de capacidad, pues eso explicaría que, aunque todo el resto de la economía mantenga más o menos su actividad con respecto al año anterior, si el 15% de la economía cae un 50%, la economía te cae en su conjunto un 7,5%. Insisto, aunque el otro 85% mantenga su actividad, no caiga en absoluto, mantenga el mismo PIB prepandemia, si lo que constituye el 15% del PIB te cae un 50%, en el agregado la caída de la economía es del 7,5%. Pues bien, más o menos eso es lo que ahora está sucediendo en España. Una parte importante de la economía española, aquella vinculada con el turismo y en general con las actividades de consumo social, no solo el turismo, sino también las actividades que podemos desarrollar los españoles internamente y que implican interacciones sociales, se sigue viendo muy perjudicada, incluso tras la apertura de la economía, porque las interacciones sociales se siguen minimizando y, por tanto, el consumo de esos servicios sociales, de esos servicios que constituyen actividades sociales, todavía se ve lastrado y no hay grandes perspectivas de recuperación. Pero bueno, uno podría decir, si el 85%, el 90% de la economía ya está operando a sus niveles prepandemia
o a niveles muy cercanos a sus niveles prepandemia, pues entonces tampoco la situación es tan mala, tampoco la situación es tan crítica. A este respecto, dos comentarios que nos deben alertar sobre los riesgos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Primero, estos datos se corresponden a un nivel de actividad restablecida después de que las restricciones del estado de alarma para minimizar la transmisión de la pandemia fueran levantadas. Es decir, en el tercer trimestre del año prácticamente no había ningún tipo de restricción en ninguna parte de España e incluso, como ya he dicho antes, la pandemia estaba bajo control. Por tanto, los españoles, muchos de ellos, regresaron a la normalidad. Y claro, si regresas a la normalidad, vuelves a producir lo que producías durante la normalidad. En el cuarto trimestre de este año ya nos estamos enfrentando a nuevas restricciones por motivos sanitarios y también a reacciones por parte de la población que están intentando minimizar las interacciones sociales para reducir su riesgo de contagio. Por tanto, la posibilidad de que haya segundas, terceras o cuartas olas que paralicen de nuevo la actividad económica del país, aunque no vuelvan a paralizarla, que está por ver, a ritmos similares a los del segundo trimestre del año, suponen una amenaza directa a esta perspectiva de reactivación de la economía española. Es perfectamente factible que en el cuarto trimestre del año no crezcamos en absoluto, de tal manera que la caída acumulada a final de año rondaría el 10%, no el 8,7% como ahora, sino podría rondar perfectamente el 10%, o que incluso nos volvamos a contraer en el cuarto trimestre del año. ¿Y qué decir de 2021? Si en 2021 la pandemia sigue descontrolada y la actividad sigue parcialmente suspendida, incluso más suspendida si el gobierno va reforzando las restricciones para frenar el virus, pues nos podemos encontrar con que la recesión se acelera. Entonces, existe un riesgo sanitario-económico muy evidente de que la reactivación que hemos experimentado en el tercer trimestre del año sea un mero espejismo que termine despejándose durante los próximos trimestres si no controlamos la pandemia. Pero existe todavía otro riesgo del que creo que todavía no somos muchos o no son muchos muy conscientes. Del anterior riesgo más o menos todos somos conscientes. Si volvemos a las restricciones, si volvemos al confinamiento, si volvemos a las medidas de distanciamiento social para contrarrestar la pandemia, evidentemente copiaremos parte de los resultados que vivimos en el segundo trimestre del año. Pero como digo, hay otro riesgo del que no mucha gente es consciente. Planteémonos lo siguiente: ¿cómo es posible que si una parte significativa de la economía española, el sector de la hostelería, el sector de la restauración, está operando a un 30%, un 40% por debajo de lo que solía operar, es decir, tiene mucha menos actividad de la que tenía, cómo es posible que si esa parte de la economía española, que da empleo a tanta gente, está operando a un 30 o un 40% por debajo de su capacidad habitual, los ingresos de las personas que trabajan en esos sectores no se hayan contraído de una manera masiva, de una manera importantísima, y esa contracción de los ingresos de esa parte de la población española, que no es el conjunto de la población española, pero sí es un porcentaje significativo de la población española, no haya afectado negativamente al resto de la economía. Porque si, pongamos por caso, el 15% de la economía deja de recibir ingresos y ese 15% de la economía deja de gastar en el resto de la economía, el resto de la economía, aunque pueda operar a su nivel habitual de capacidad porque no se ve afectado por la pandemia, aún así también ingresará mucho menos porque recibirá menos gasto de aquellos sectores que han sido afectados y que siguen afectados por la pandemia. ¿Cómo es posible que esto no se haya materializado? ¿Cómo es posible que la mayoría de sectores estén regresando a la normalidad o no hayan caído muchísimo, pese a que una parte, un 10, 15, 20% de la economía española sí está y sí sigue totalmente hundida? Pues no lo olvidemos, porque el gobierno, a través de distintos programas de gasto, como por ejemplo los ERTE, pero no solo los ERTE, está sosteniendo de momento las rentas de muchas personas que las habrían perdido por la pandemia. Pues todo el sector de la hostelería, de la restauración, habría visto despidos masivos que habrían llevado a pérdidas de ingresos también masivas y por tanto a contracciones agregadas muy importantes del gasto que habrían repercutido sobre el resto de la economía, pero como están los ERTE, más o menos los ingresos de esta parte de la población se han mantenido
pese al considerable aumento del paro efectivo, es decir, del número de personas que no están generando actividad porque no hay actividad en algunos sectores. Ese sostenimiento de los ingresos de una parte de la población que está desempleada, a efectos prácticos, y que por tanto también es un sostenimiento del gasto de estos sectores de la población, es lo que ha permitido hasta el momento que el resto de la economía, que no está muy afectada directamente por la pandemia, porque no desarrolla actividades de producción o de consumo social que sean impedidas por el riesgo de transmisión del virus, ha permitido que esa parte de la economía siga operando desde el lado de la oferta y que desde el lado de la demanda no haya sufrido una contracción de su gasto. Sin embargo, lo que debemos plantearnos es durante cuánto tiempo el gobierno podrá mantener estos programas de mantenimiento de ingresos. Ya no digo durante cuánto tiempo va a ser conveniente que los mantenga, porque ese sería otro debate, si es conveniente que mantenga sectores paralizados y subsidiados sine die. Incluso aunque el gobierno quiera mantener los subsidios de sectores que estén paralizados, ¿durante cuánto tiempo podrá mantenerlos? ¿Durante cuánto tiempo el gobierno podrá mantener déficits públicos tan gigantescos como los que tenemos este año? Porque no olvidemos que este rebrote histórico, sí, de la actividad económica se produce también con un déficit público histórico que se dirige en gran medida a sostener la renta, para sostener los ingresos de sectores que se ven afectados directamente por la pandemia, para a su vez sostener el gasto que se dirige hacia sectores que no se ven afectados directamente por la pandemia. ¿Durante cuánto tiempo se podrá mantener este déficit? Porque el endeudamiento público no es eterno, y menos en un país que tiene una capacidad de endeudamiento limitada, de no ser por el apoyo que nos está dando directa e indirectamente la Unión Europea, como es España. Si España ha de ir retirando los estímulos antes de que esta parte de la economía española, hostelería, restauración, etcétera, todo lo vinculado con el consumo social, se recupere, entonces, cuando se retiren los estímulos y esa parte de la economía siga sin tener ingresos, esa merma de ingresos se trasladará en forma de merma de gasto al resto de la economía, y el resto de la economía también sufrirá y también experimentará caídas de actividad por debajo de los niveles previos a la pandemia. Entonces, ese es un riesgo que está ahí, y ese riesgo es creciente conforme más tiempo se vaya extendiendo la pandemia actual. Si la pandemia dura descontroladamente 1 año, 2 años, 3 años, es muy probable que el gobierno no pueda mantener, no sea capaz de mantener los elevados niveles de endeudamiento público del año 2020. Y si empieza a retirarlos, aunque pongamos por caso el 80-85% de la economía esté funcionando en condiciones de normalidad, el 15-20% que esté paralizado y sin ingresos suplementados por el gobierno vía gasto público se trasladará vía efecto multiplicador, se trasladará negativamente al resto de la economía, que sufrirá mucho más de lo que ha sufrido hasta ahora. Y en todo caso, aunque superáramos la pandemia, no olvidemos que toda la deuda pública que se va acumulando hoy se va a tener que repagar mañana, y eso van a ser más impuestos futuros y por tanto más lastre al crecimiento futuro de aquellos sectores que no se han visto tan directamente afectados por la pandemia. Pero me quiero centrar en el escenario de que no logremos contrarrestar, derrotar a corto o medio plazo a la pandemia, sino que ésta se instale como un mal relativamente endémico dentro de nuestras economías. Cuidado, porque ese escenario es verdaderamente aterrador. Por un lado, tendríamos que la actividad económica se vuelve a paralizar directamente en muchos sectores de la economía para evitar los riesgos de contagios y volver a contener el virus, y por otro lado, tendríamos que el alargamiento de esta crisis económica va dejando cada vez más heridas abiertas por el camino y va reduciendo la capacidad del Estado para mantener artificialmente el gasto con cargo al endeudamiento público. Si combinamos mayor parálisis de la actividad con menor capacidad de estímulo por sobreendeudamiento del sector público, nos encontramos con que la crisis económica ni muchísimo menos ha terminado. Puede volver con más intensidad durante los próximos trimestres si la pandemia sigue entre nosotros. Y si algo ha acreditado hasta el momento España y muchos otros países europeos, es que la asignatura en la que obtienen peor nota es justamente el control de la pandemia. Ser capaces de erradicar el virus de dentro de nuestras economías, como lo han logrado otros países, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Japón,
Taiwán o incluso Uruguay. Y si seguimos obteniendo un suspenso en el control epidemiológico de la pandemia, entonces la economía también suspenderá.